Bueno, ahora sí. Eh, bueno, el día de hoy es para ver cuáles dudas tienen. También yo les había enviado lo del examen simulacro que puso Jennifer ahí. Bueno, no es un simulacro, en realidad es una práctica hasta cierto punto para el primer parcial, en donde ustedes pueden ver más o menos la estructura del examen. ¿Podríamos hacer eso o podríamos primero hacer las dudas que tengan ustedes por ahí? Entonces, no sé si tienen alguna duda o algún ejercicio que quieran que haga. Profe, yo tengo un ejercicio que lo había hecho, pero quería corroborar la respuesta para ver si lo había hecho de la manera correcta. Ok, Entonces, quiero se lo voy a pasar. compartirla. Ah, bueno, ok. Entonces, más fácil por Telegram, ¿no? Sí, está bien. Es que si tiene una tablet también se podría, por ejemplo, se podría compartirlo ahí Eh, pero podemos ver el ejercicio. ¿Cuál es? ahí lo pasé, profe, por Telegram. Ese es el último, es el de desarrollos limitados, el punto C. Ah, bueno, de todo ese ejercicio. No, ya. Pero yo creía que me iba a pasar lo que usted había hecho. Todo bien, no importa. Entonces voy a escribirlo por acá. Lo que necesito es que me diga cómo, veamos, las primeras partes. Veamos, en el ejercicio que mandó Santiago al grupo, dice que f de x es seno de 2x más coseno de 2x. Y le piden calcular el polinomio de Maclaurin de orden 3. Ya la pregunta es quién es T3 de x. No sé si me lo puede dictar, Santiago. Sí, profe, regáleme un momento para buscarlo. Creo que ese fue el que preguntó un compañero. Ah, no, no, es que ese se lo había preguntado yo por Telegram, pero yo me estaba refiriendo al punto C, al del desarrollos limitados. Sí, pero es que necesito la parte A para hacer la última parte. Profe, yo por Telegram lo había pasado, bueno, eh, Creo, creo que resuelta es esa este. parte, la A y la B, creo. Bueno, la B no la pude hacer, pero la A sí la había pasado completa. Es esto, creo. Eso es lo que da, ¿verdad? Si no me equivoco, yo también había revisado esa parte y estaba correcta. Está ahí. Ok, ese es el polinomio de Taylor. Entonces, el desarrollo limitado, o f de x, se puede escribir como 1 menos 2x menos 2x2 menos 4x cubo entre 3 más o de x a la 3. Eso vamos a utilizarlo para la parte C del ejercicio. La parte C del ejercicio dice que calcule el límite de x cuando tiende a 0 de x por el logaritmo natural de 1 menos 8 tercios de x cuadrado dividido entre seno de 2x más coseno de 2x menos e a la 2x más 4x2. Muy bien. Uno puede evaluar y puede ver rápidamente que da 0 sobre 0. Okay, el logaritmo de 1 es 0 y abajo queda 1 menos 1 que sería 0. Y aquí entonces vamos a aplicar desarrollos limitados. ¿Cuál es el desarrollo limitado de 1 menos del logaritmo natural de 1 menos x? Alguien que me le dicte los primeros términos. Uno menos X es menos X, menos X al cuadrado dividido entre 2 y menos X al cubo dividido entre 3. Muy bien. Ese es el de logaritmo de 1 menos x. Ahora, el x en este caso es 8 tercios de x cuadrado, ¿verdad? Y tiende a 0 cuando x tiende a 0. Entonces puede componer 1 y queda que esto es lo mismo que menos 8 tercios de x2. Y bueno, aquí hay que escribir varios cálculos. Esto 64 dividido entre 2 serían 32. X a la 4 dividido entre
entre nadie, 3, perdón, entre 9. Y aquí sería menos 8 a la 3. Creo que al final es más, van a salir más términos de los que yo pensaba. Entonces podemos llegarlo hasta grado, creo que podríamos llegarlo hasta grado 1. Porque vean que cuando hacemos composición nos quedaría de orden 2. Y con el X que está ahí nos quedaría de orden 3. Entonces no voy a hacer tanta laraca. Y voy a ponerlo nada más de esta forma. Hago la composición y vamos a ver si funciona. Más O de X cuadrado. Ok, aquí es el logaritmo natural de 1 menos 8 tercios de X2. Ok. Muy bien. Por otro lado, también tenemos una exponencial. Entonces, e a la X es lo mismo que 1 menos 1 más X. Quisiera que me quede orden 3 en el denominador, entonces voy a hacerlo así. De X a la 3 entre 3 factorial más O de X a la 3. Otra vez, 2X tiende a 0 cuando X tiende a 0. Entonces puedo componer y me queda la 2X es 1 más 2X más 2X cuadrado más 4 tercios de X a la 3 más O de X a la 3. Y de la parte A tenemos el desarrollo limitado de la parte de arriba. Entonces vamos a escribir cada uno de ellos. Aquí me quedaría X por menos 8 tercios de X cuadrado más O de X2. En el denominador vamos a hacer uso de este que está por acá y de este. Okay. Entonces, la cosa va quedando así. Aquí quedaría 1 menos 2X menos 2X2 menos 4 tercios de X al cubo más O de X3 menos esa exponencial que sería 1 menos 2X menos 2X2 menos 4 tercios de X a la 2. El O de X3 ya lo tenemos y más ese 4X cuadrado que queda por ahí. Muy bien. Simplifica todo lo que puede. Este 1 se va con este 1. Este 2 se va con... No se va. Ahí se sumarían más bien. Y los otros también se sumarían. En realidad solo se van los unos. Ok. Queda el límite de X cuando tiende a 0. Menos 8 tercios de X al cubo más O de X cuadrado. Al cuadrado, perdón. Al cubo y al cubo. Perdón. Al cubo y al cubo. Vamos a ver si no hice algo. No, todo parece bien. Aquí era menos. Para ver cómo es. Pero escribió usted. Seno es 2x menos 2x al cubo entre 3 factorial. Creo que lo que usted puso con el polinomio creo que no está correcto. Vamos, el de seno era 2x menos 2x al cubo, entonces sería 8, sería 4x a la 3 dividido entre 3. Y hay que sumar el de coseno, y el de coseno era 1 menos, y aquí queda 2x cuadrado. Entonces hay unos signos que creo que están malos en el documento que usted me envió. Déjeme ver si estoy bien o no. No. Están bien. Fue que aquí lo copié mal. Aquí es más 2x.
Ok. Menos y menos. Ahora sí. Ujú. Entonces aquí era más 2x. Y ahora entonces estos sí se cancelan. Eso es importante. Este y este se van. Muy bien. Y no solo eso, sino que puede notarse lo siguiente. Este se va con este. Ujú. Estos dos. Se va con ese y ahora puedo sumar el otro término que sería menos 8 tercios de x al cuadrado más o de x al cubo, perdón, más o de x al cubo. Ok. Parece que da 0 sobre 0, pero tengo de algo sobre sí mismo, ¿verdad? Entonces en realidad ese es el límite de x cuando tiende a 0 de 1, que sería 1. Si no me equivoco. Aquí se puede todavía, digamos, si uno no quiere simplificar eso así, puede sacar el x al cubo a factor común y queda 1 más o de 1. Bueno, 1 no, menos 8 tercios. Y aquí también, menos 8 tercios. Simplifica y le da 1. Eso sería. ¿Ok? No sé si estamos claros. Profe, es que yo lo había hecho y me había dado 2, pero estoy viendo que lo que hicimos diferente es que yo no usé digamos, el polinomio del ejercicio número A de seno 2x más coseno 2x de grado 2. Si no me equivoco, yo llegué a utilizar uno de esos de grado 1, nada más. Entonces, el resultado me da diferente. En el examen eso igual baja Bueno, puntos, que lo tengamos diferente de esa manera. por supuesto, porque no está bien. O sea, alguno de los dos se equivocó, usted o yo. Mándeme lo que usted hizo. Ok, profe, ya voy. Bueno, y hay que usar la parte A, eso es un hecho. Pero bueno, igual podemos hacerlo con orden 1 a ver cómo le queda. Solo que puede que con orden 1 no le dé correcto. Entonces, profe, regáleme solo unos minutitos para pasarlo a limpio porque lo tengo en un cuaderno todo No, no importa. desordenado. Tómale una foto y lo mando así. No hay problema. Uy, profe, a ver si entiende. Está bien. O sea, usted lo que hizo fue, en vez de usar el de seno y coseno aquí, de como, no sé hasta qué orden nos llegó. Esa es mi pregunta. ¿Qué fue lo que cambió, digamos? Ahí le mandé foto, profe. No sé, se ve medio feillo, pero cualquier cosa aquí yo le digo lo que hice. Todo bien, lo único es que está al revés. Entonces, déjeme- Pero es que hay un gran problema. Es el siguiente. Voy a partir de acá. Lo que usted está haciendo es lo siguiente. Arriba lo cambia. ¿Ok? Bueno, usted ahí solo escribió como un esbozo de lo que estaba haciendo porque no hay ningún límite por ningún lado ni nada por el estilo, ¿verdad? No importa. O sea, en el examen nada más, recuerde que lo que está haciendo es calculando un límite. ¿Ok? X tiende a 0. La parte de arriba queda menos 8 tercios x al cubo. Eso es lo que nos quedaba antes, multiplicando y todo el rollo. Más o de x a la 3. El problema radica en lo siguiente, que usted pone 2x más o de x a la 3.
¿verdad? Más todos los demás. Los demás no importa, esos están. El de 2x2, que aquí le hace falta un 2, si no me equivoco. Déjenme pensar. El polinomio de seno es x más o de x, eso es importante. El polinomio de coseno es 1 menos x al cuadrado entre 2 factorial. Esos son los dos que usted está usando. Ajá, pero profe, una pregunta ahí, cuando yo tengo, o sea, mi coseno es de 2x, entonces cuando yo lo sustituyo, el 2 no se me elevaría al cuadrado y me quedaría 4. Sí, está bien. Entonces aquí sí le da 2x2, todo bien, todo bien. Más o de x a la 4, correcto. Ah, bueno, es un 2x, perdón, 2x a la 2. Aquí lo puedo haber puesto a la 3, está bien, aquí usted lo puso a la 3, no hay problema porque el siguiente sería x a la 4 entre 4 factorial, ¿verdad? Entonces puede poner o de x2 o de x3, ahí no hay ningún problema. El problema está en esto, donde está la flecha. Porque seno, cuando usted compone, le queda 2x más o de x. O en el peor, digamos, en el otro caso sería 2x más o de x cuadrado, pero nunca le va a quedar x a la 3, le faltaría un término. Le faltaría x a la 3 entre 3 factorial para poder llegarlo hasta orden 3. Entonces esto es lo que está malo en su ejercicio. ¿Ok? Y eso le va a generar muchos problemas porque aquí quedaría menos 1 menos 2x menos 2x2 más o de x a la... Bueno, voy a hacerlo paso a paso, despacito aquí. Ok, pero sí vio el error suyo. ¿Entendió por qué hay un error ahí? Sí, porque puse mal el orden, ¿no? Ajá, entonces aquí vea que lo que hay es un o de x a la 2 a lo sumo. Ok, entonces si seguimos escribiendo todo lo que estaba ahí, vamos a ver qué era. Era todo esto. Sería esto. Muy bien, entonces si usted lo sigue escribiendo. Vea que todo lo que tiene orden mayor o igual que 2 desaparece. Vamos a ver. Entonces este se va, no queda O de x3. Y abajo le queda, vamos a ver. Ajá, entonces vamos a sumar 2x, este se va con este. Estos dos se sumarían. Ujú, ahí no hay ningún problema, o sea, para ver. Y sí, sería el Ajá. 1 con el 1. Y se va con este. Ujú, esos se van. El 1 se va con el 1 y le queda nada más menos 4 tercios de x al cuadrado más o de x cuadrado, ¿correcto? Eso es lo que le queda, si no me equivoco. Sí, profe, pero sí, es que en mi ejercicio me quedaba, cuando como yo lo hice, me quedaba con orden 3 en el numerador. Ah, Entonces, perdón. Aquí era el cubo. Aquí está el cubo, perdón. Ujú, aquí está el cubo. Ok, pero como está el cubo, todavía mejor, digamos. Vea que lo que hay es un O de x2, entonces todo lo que esté al cubo se desaparece. Aquí le queda O de x2. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, es que aquí lo había copiado como x, 4 tercios de x a la 2, era el cubo.
Igual todo está bien ahí arriba. Lo había tomado así. Entonces aquí le queda este 4/3 de x al cubo. Pero otra vez, ¿cuál es el problema? El problema es que este O de x2 se traga a todo el mundo, entonces queda de esta forma, ¿correcto? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Y eso le da 0/0. Es que sí. Puede intentar hacer lo del factor común. Puede sacar aquí un x a la 3, si usted quiere, no me importa. O de 1. Aquí hay un x2 por O de 1. Puede cancelar y al final lo único que le queda es una forma indeterminada. Entonces sí, profe, ahí fue mi error. Es que digamos que yo me había confundido Eso es. porque en las apuntes de Miguel Walker, cuando sale lo del resto del lado del andado, aparece como x elevado a la 2n más 2. Entonces yo cogí mi grado, lo multipliqué por 2 y le sumé 2. Como, Por lo mismo, o sea, en el momento en el que usted llega aquí, uno se da cuenta que ya no hay nada más que hacer y tengo una forma indeterminada, entonces tiene que aumentar el grado en alguna parte. La pregunta es en cuál. Pero en la parte A le estaban diciendo que llegara a este hasta orden 3. ¿Qué? O sea, el problema de no usar el grado lo suficientemente grande es que uno llega a esto y aquí ya no hay nada que hacer. Nada que hacer. Profe, pero una pregunta, digamos, ahí uno pone OX a la 3, pero es que, digamos, en esos apuntes que dejó el Perdón. compañero, Ujú. en los apuntes que hizo el compañero, digamos, en los desarrollos de uso frecuente, eh, en seno aparece que la O de seno se acompaña con X a la 2n más 2. Entonces ahí no sé, me enredé un toque. No sé Es a qué lo se mismo. refiere esa parte o si solamente se tiene que, digamos, agregar OX a la N. Me explico más o menos. El polinomio de Taylor, dígame cuál es el último término del polinomio, el desarrollo limitado de seno. Menos 1 a la n por x a la n dividido entre, aquí es 2n más 1 dividido entre Ah, 2n más 1 factorial, ¿correcto? ajá, Ok, y seno empieza en x. Menos y ahí va todo ese rollo. Y más, aquí pueden pasar muchas cosas. ¿Cuál es el siguiente número impar? 2n más 3. Entonces aquí usted puede poner esto más o de x a la 2n más 1. Podría poner más o de x a la 2n más 2 y nada más. O sea, cualquiera de estos dos funciona. No y importa cuál. entonces en ese caso sería como el que más convenga. Sí, pero Sí, sí, sí. aún más. Aquí yo puse o de x a la 2, pero con o de x a la 1 tenía el mismo problema. O sea, el problema no es el resto en este caso, el problema es que no hizo lo suficiente para poder resolver el problema. Necesitaba agregarle un término más. Ok, Vea ok. que aquí yo agregué un término más y un o de x3. Ujú. Ujú. Ese O de X3 sale de eso que me acaba de decir, entonces, del X a la 2n más 1. No, el o de x3 salió de la parte A. Ok. ¿Ok? Lo que le quiero decir es que seno de x es lo mismo que 1 menos x, digamos, perdón, x menos x al cubo entre 3 factorial más o de x, por ejemplo, a la 3. O también usted podría verlo como esto, factorial más o de x4, lo que le convenga. ¿Ok? Pero el problema no es llegar hasta aquí, el problema es que usted lo que tiene que hacer es agregar un término más de estos en este problema. El problema es que usted no está agregando ese. Él nada más dijo, digamos, el compañero solo dijo que seno de 2x era 2x más o de x3. Eso es falso, porque aquí sí hace falta gente. Si va a llegar hasta x3, tiene que agregar este término. No se lo puede Y, volar. ujú, sí, esa parte sí la entendí. Lo que no tenía muy claro era lo de a la hora de agregar la O.
que a qué se eleva la X, por decirlo así, pero ya me lo aclaró. Igual, por ejemplo, digamos, hay que entender las fórmulas, estas fórmulas. ¿Qué pasa si yo llego, no sé, seno a x a la 7 dividido entre 7 factorial y aquí menos 1, ya le digo 7, aquí queda así. Digamos que tengo el polinomio así. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero poner esto en términos de n? Por así decirlo. ¿Quién es n aquí? Siguiendo esta fórmula, ¿quién es el valor de n? Ahí sería 7, ¿no? No, Sería 6, no, 3. sería 6. No, tampoco. Este es el grado. Este es el último grado. Entonces, 2n más 1 es igual a 7. Entonces, 2n es igual a 6, n es igual a 3. Entonces, aquí debería poner o de x a la 2 por 3 más 1. O de x a la 2 por 3 más 2. O sea, o de x6, o de x7, o de Ok, x8. ahora sí me lo aclaró mejor. Entonces, digamos, cuando uno está haciendo, bueno, en ese caso, por ejemplo, queda x a la 7, si quedara, por ejemplo, x a la 9 entre 9 factorial, hay que esperar la n con esa fórmula, 2n más 1 igual a 9, y Para despejar poder la n. aplicar la fórmula que usted quiere, sí. Ok, listo. Sí, Gracias, porque profe. ven que el n, o sea, hay que tener cuidado con el grado del polinomio y lo que dice la fórmula, que es el último grado del polinomio. Ok, el problema de las fórmulas es que uno tiene que acomodar las cosas a como está en la fórmula. Ok. Muy bien. Ok, entonces, estamos claros qué fue lo que hizo falta ahí, compañero, y por qué definitivamente no es correcto. Ni siquiera da 2, eso no da 2. Llega a 0 sobre 0 y ya ahí no habría nada más que hacer. No se puede simplificar nada ni nada por el estilo. Sí, profe, ya vi. Ok, muy bien, Muchas gracias. con gusto. Y también, bueno, si en el examen viene un límite o algo por el estilo, o sea, yo sé que lo hizo en borrador, pero hay que ir escribiendo todo este drama, ¿verdad? Todo eso que está así, en orden, como debe ser. Estamos calculando un límite, así que hay que ir calculando, poniendo igualdades y demás. O sea, no hay que poner cosas nada más ahí aleatoriamente. Muy bien, todo bien. ¿Más preguntas? Profe, yo Profe. vi que... ya, no, adelante, adelante. No. Decimos. Ok. Yo vi que en algunos ejercicios de la práctica habla sobre la raíz no nula de la ecuación. Por Correcto. ejemplo, sí, yo no entendí muy bien esas partes. Que Por si ejemplo, me en dice el que no ejercicio entendió, 9 ajá, se lo dígame la mando por ecuación. Telegram. ¿Cuál es la Ok, ecuación? dice, utiliza C para obtener R igual a... Solo por si acaso no le escucho nada. Perdón. Utilice C para obtener R igual a raíz de 21 menos 3 sobre 2 como Sí, pero, aproximación no nula ajá, de la ecuación x a la 2 igual a artanc. tan de X. Y dice que la aproximación es R igual que. R igual a raíz de 21 menos 3 sobre 2. Ok. ¿Y qué es lo que no entiende cuando habla de la raíz no nula? O más bien, ¿qué es lo que entiende de eso? Bueno, no entiendo qué hay que hacer en ese punto. Ok, ¿qué es una raíz no nula de un polinomio? Mm, de ahí no tengo idea. Bueno, le voy a cambiar la pregunta. ¿Qué es una raíz nula de un polinomio? Tampoco. ¿Qué significa nulo? Di que, di que no se toma en cuenta. Ok, ¿a qué no? Si yo le digo digamos, por así decirlo, que me diga un valor que represente lo nulo, ¿a quién toma? A cero. Ok, esa es una raíz nula, porque da Ujú. 0.
esta raíz, arcotangente de 0 es 0. Eso es una raíz nula, Ujú. porque es x igual 0. Entonces adivine qué es una raíz no nula. Y que no da 0. Exacto. Entonces, lo que andamos buscando, buscamos una raíz diferente de 0. ¿Ok? Entonces, lo primero es entender lo que me están preguntando. ¿Ok? Por eso leí, digamos, intenté como explicarle qué es una raíz nula y una raíz no nula. Entonces, la cosa es que en 0 es muy fácil, porque usted evalúa, digamos, en realidad lo primero que uno se le viene a la cabeza cuando ve esa ecuación y le piden calcule una raíz, uno dice, probemos en 0, y en 0 cumple, entonces listo, ahí se acabaría el problema, pero ese problema no tiene chiste, ¿ok? No hay nada que hacer. Ahora, una raíz no nula, entonces, la cosa es un valor que no sea 0. ¿Cuál es el problema? Que usted de aquí no puede despejar x, ¿verdad? ¿Cómo resuelve una ecuación? Es despejando. ¿Ok? No se puede despejar x. Hay que huevado, ¿verdad? Nada que hacer. ¿Qué hago para encontrar una solución de esa ecuación que no sea nula? Pues, si uno tiene una computadora, métodos numéricos, pero si no, entonces ahí es donde entran los desarrollos limitados. ¿Cuál es el desarrollo limitado del cotangente? Bueno, el polinomio de Taylor del cotangente, cualquiera de los dos, me da igual. Dícteme por lo menos los dos primeros términos. El desarrollo dice de arcotangente es x menos x a la x al cubo entre 3 más x a la 5 entre 5. Y continúa. Voy a dejarlo hasta acá. ¿Ok? Más el resto. Ok. El problema de ahí es que usted no puede despejar x. Entonces, ahora, ¿cómo hago yo para cuando no puedo resolver un problema? Intento transformarlo en un problema que sí pueda resolver, o por lo menos algo que se le aproxime. Ahora yo le digo, arcotangente ¿a qué es parecido? Arcotangente es más o menos su polinomio de Taylor. X menos x al cubo entre 3. Quiere decir que la solución de esta segunda ecuación que yo tengo acá debería aproximar a la solución de lo que yo tengo aquí arriba. ¿Sí o no? Porque lo de la derecha es aproximadamente lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me va entendiendo? Sí, sí, sí. Ok. ¿Qué es lo bueno de lo de abajo? Que lo de abajo es, perdón por la expresión, es un cagadón de risa. Resolver esa ecuación es muy fácil. Menos x más x cuadrado. Entonces aquí más x cuadrado menos x igual a 0. Claramente tiene una solución nula porque uno nada más saca un factor común y ya sabe que tiene una solución nula porque está multiplicado por x. Ok. Entonces, soluciones de esa ecuación, x igual 0. ¿Cuáles otras? Le apuesto a que su calculadora le va a decir raíz de 21 menos 3 entre 2. Una de ellas y la otra. ¿Cuánto le da? O cualquier compañero, no importa. Menos raíz de 21 menos 3 dividido entre 2, profe. No sé, dígame usted. ¿Fue una afirmación o una pregunta? No, no, una afirmación, pero por si Ah, ok, usted ok. sabía. Entonces, no, y yo por eso estoy preguntando. Ok, esas son las dos soluciones que dan. Ok. Entonces note que usted no sabe cómo resolver esa ecuación. Es imposible despejar x de ahí. Nadie lo puede hacer, literalmente. Tal vez solo Dios, pero nadie más. No hay forma. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace uno? Bueno, cambio el arcotangente a algo que yo
que sea un poco más manejable, pero que sea parecido al cotangente, que sería su polinomio de Taylor centrado en cero. Luego de ahí resuelvo la ecuación. Esa ecuación sí es fácil de calcular. ¿Okay? Y esa ecuación, perdón, tiene 3 soluciones. Entonces la solución nula, esa ya me la sabía. Ahí no hay pierde. Y las otras son aproximaciones de la solución de esto, porque esas sí resuelven esta ecuación. ¿Me voy a entender? Sí, listo. Es que Ok, yo no entendía básicamente lo que me pedían. Y de haber sí. sabido que era solo eso, de encontrar. Sí, sí, no entendía realmente qué era lo que me entendían, lo que me pedían era eso. Perfecto. Más bien que Listo, que gracias. ya entendió bien entonces todo lo que le preguntan. Sí, sí. Ok, perfecto. Muy bien. Vea, por ejemplo, yo cuando hago preguntas, por ejemplo, lo de nulo o no nulo o así, espero que no suene, bueno, yo lo hago como hablo normalmente, digamos, pero no lo pregunto como ni en mal ride, ni como preguntando como cosas obvias. En realidad es que a veces uno cuando lee no entiende y más bien en realidad si lo vuelve a leer y se hace uno las preguntas del caso, uno empieza, vamos a decir, esto es esto, esto es esto. ¿Ok? Esa es la idea. ¿Ok? Muy bien. Ok. Muy bien. ¿Más preguntas? De hecho, ya acabo de entender más o menos, porque Ujú. se supone que uno igual a cero, ¿verdad? Y ¿Qué cosa? entonces ya vi digamos que la ecuación la iguala a cero. Sí, uno puede, Entonces ya ¿verdad? vi por qué es raíz Cuadrado. no nula. Si es por eso, sí, sí. No, ya me quedó claro, la verdad. Gracias. Ok, listo. Es que, digamos, cuando uno habla de polinomios y ese tipo de cosas, las soluciones de las ecuaciones uno les dice raíces. Eso primero. No sé si por ahí anda también el asunto. Entonces, cuando le dicen raíz nula, es que x igual 0 es una raíz. Si le dicen raíz no nula, son todas las raíces que no sean 0. Eso es técnicamente. Muy bien. ¿Más preguntas? ¿Podemos hacer el examen simulacro ahora, o al final, o ahorita? O bueno, simulacro no, sigo en eso diciendo eso. La práctica que mandaron como un ejemplo de cómo es la estructura del examen. Eso es lo que mandaron, no un examen simulacro. Profe, yo tengo una pregunta, pero es más de todo sobre el examen en sí. Entonces, ¿el Ajá. examen va a venir así como un PDF, como No, esa no, 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 práctica? no, ¿O va a ser por no, no. mediación? Es en mediación virtual. Usted Ah, se mete en ok. la parte donde dice evaluaciones y en evaluaciones dice primer parcial. Usted ingresa ahí a las 8 de la mañana, bueno, desde antes mejor. A las 8 de la mañana se abre. Si no me equivoco, tiene 2 horas y media para hacer el examen. Lea bien las instrucciones, ¿ok? Pero creo que son 2 horas y media para hacer todo el examen. En pocas palabras, tiene 2 horas 15 minutos para hacer el examen y 15 minutos para subir el PDF, ¿ok? De las partes de desarrollo. Entonces, a las 2 horas, ponga una alarma a las 2 horas y 15 después del inicio del examen. Cuando ya suena su alarma, para de hacer todo lo que esté haciendo, toma fotos, sube los PDFs, sube todo lo que pueda subir. Si ya subió todo y le da tiempo de seguir haciendo algo más del examen, hágalo y si le da tiempo de subir algo más, lo vuelve a subir. ¿Ok? Pero, Pero, ajá, perdón, y para subir las respuestas del desarrollo, tiene hasta que se acabe las 2 horas y media. correcto. Ok, listo. Pero nada más algo muy importante, o sea, usted tiene 2 horas y media, usted puede entregarlo a cualquiera entre esas 2 horas y media. Pero si usted, digamos, me manda un mensaje a las 2 horas 29 minutos diciéndome que no se le ha subido el archivo, ¿verdad? Ahí está conversada la cosa, digamos, sí. O si llegan a las 2 horas 30 minutos y usted me dice, profe, no he podido subir el archivo, lo lamento, no se lo voy a aceptar. ¿Ok? Salvo que hayan, digamos, como cosas de fuerza mayor, etcétera. Por ejemplo, si se le va la luz o se le va el internet o lo que sea, entonces usted lo que debe hacer inmediatamente es mandarme un mensaje por Telegram o mejor aún, ni siquiera el mensaje por Telegram, sino que me manda digamos, su examen en PDF por Telegram para yo saber que está a tiempo. ¿Ok? Profe, Número uno. Después lo intentamos ahí, lo sube a mediación virtual
Si le da tiempo, digamos, si está muy tallado de tiempo, me lo manda directamente a Telegram. Y luego, si no le dio tiempo de subirlo a mediación virtual porque mediación le está dando problemas, entonces me lo manda por correo. Pero ya que yo lo tenga por Telegram antes de las 2 horas 30 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Profe, pero si no tengo luz, ¿cómo le mandaría el mensaje si no tengo internet? Sí, en teoría debería tener datos. En teoría, si tiene problemas, si no tiene datos o si no tiene saldo o lo que sea, debería decirme antes del examen para yo tener en consideración eso y para, bueno, eso deberían, no sé si los profesores del semestre pasado se los dijeron, pero si alguno tiene algún tipo de problema de conexión a internet o no tiene suficientes datos en el teléfono o cosas por el estilo, número uno, la página de mediación virtual funciona sin datos. Su cámara también. Así que debería poder conectarse y poder subir el archivo. Eso por ese lado. Les recomiendo que tenga cargado su celular. Eso sí, y ahí no hay mucho que hacer. Porque si no tiene cargado su celular, ni siquiera me va a poder decir que por Telegram, profe, tuve un problema. ¿Ok? Y otra vez, digamos. O sea, a veces uno no tiene los recursos o no tiene, tal vez el celular no lo tiene muy bueno, etc. Si tiene algún tipo de ese problema, entonces debería decírmelo hoy mismo. Puede mandarme un mensaje privado, no tiene que decirlo por aquí ni en el grupo de Telegram, pero por mensaje privado me indica, profe, vea, tengo esta situación, no tengo celular o no tengo saldo, entonces en el momento del examen podría tener problemas. Entonces lo que hacemos es coordinar con la escuela de matemática para ver si la sede más cercana de la universidad está abierta y lo hace presencial, o se le presta un laboratorio o lo que sea. O sea, soluciones hay, pero tienen que ser antes del examen. En medio del examen, digamos, si alguien me dice, ay, profe, es que no tenía saldo, bueno, ahí lo lamento. Tenía que decírmelo antes y yo con gusto le ayudo o vemos si le podemos ayudar con la universidad o lo que sea. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Y recalco, o sea, no tengan, o sea, yo sé que a veces a uno le da pena o algo así, dice, ay, profe, es que me da pena, pero por la pena uno no se puede quedar en un curso. ¿Okay? Entonces pueden mandarme, digamos, un mensaje por privado y decirme, profesor, tengo tal y cual situación ahorita, entonces por eso, o no tengo internet en mi casa, hay gente que no tiene internet en la casa o lo que sea, o está a punto, solo a puro celular. Entonces me dicen, yo entiendo, digamos, que en medio de la virtualidad pueden pasar ese tipo de cosas, pero si me dicen a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana, profe, es que tenía este problema, no puedo hacer nada, ¿está bien? Entonces nada más me lo dicen con un poco de tiempo. Okay. Y si alguno de mis ex estudiantes han puesto algún tipo de comentario o cosa por el estilo, les habrán dicho que no acepto casi que ninguna entrega tarde, casi bajo ninguna circunstancia. Entonces, nada más entreguen en el tiempo que se establece, como les digo, 2 horas 15, todo lo que tienen le toman fotos, si no pudieron hacer un ejercicio, bueno, ahí no se puede, y mandan lo que tienen hecho, ¿está bien? Así es el examen también, cuando es presencial, le dice, a uno no le dio tiempo, agarran el examen y el asistente dice, me voy, y se va, si usted le da el examen bien y si no, salado. ¿Okay? Entonces, eso sí, recalco, si hay una situación en medio de las horas del examen, con todo gusto yo voy a estar pendiente en esas horas, ustedes me mandan un mensaje y vemos si podemos solucionar el problema y si no, que hagan reposición. ¿Está bien? Ese es el plan. La idea no es joderlos en lo más mínimo, pero tampoco la idea es que entreguen las cosas cuando quieren. ¿Está bien? Ese es el punto. Muy bien. ¿Algo más? Digamos, como de estructura del examen o algo así. Profe, una pregunta. Ajá. Digamos, si yo a las 2 horas y 15 mando lo que tengo, pero aún me falta una y logro responderla, ¿la respuesta se puede mandar por separado o las respuestas a fuerza tienen que estar en un mismo archivo? Lo que hace es actualizar su archivo. Usted lo pone, creo que tiene la opción de ponerlo en mediación virtual como borrador. Y no se envía hasta que usted le dé enviar. Cosas importantes. Si usted no le da enviar, está jodido, ¿verdad? O creo que queda como borrador. En realidad es que no sé cómo lo va a poner la coordinadora. Entonces usted sube el archivo. Vamos, a las 2 horas y 15 hace todo. Digamos que a las 2 horas 20 minutos usted ya tiene su archivo subido. Si son varios de desarrollo, bueno, va a tener que subir varios. 1, 2, yo qué sé. ¿Okay? Entonces sube ese PDF, buenísimo.
Y si no le ha dado tiempo de subir entonces usted sigue desarrollándolo, pero usted ya entregó Es que digamos, el problema más grande es que a las 2 horas y 30 a veces hay gente que ni siquiera ha subido el primer archivo en PDF. De ahí, no hay mucho que hacer ahí. ¿Sí me va a entender? Entonces a las 2 horas 15 usted para. Todo lo que tenga lo sube. ¿Okay? Subirlo no implica que ya se va a enviar el examen. ¿Okay? Sube todo para que quede ahí guardado. Y si le da tiempo de seguir haciendo cosas, las hace. Y al final le da a enviar. Ya cuando, antes de que termine el tiempo, puede ser unos 5 minutos antes. ¿Okay? Para que no tenga problemas. El problema es cuando uno está 30 segundos antes dándole enviar y el internet no funciona y mediación se cae y uno está estresado y, ¿verdad? Eso sí sería un problema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Okay? Y en el peor de los casos, digamos, que uno esté ahí como faltando un minuto y uno ya ocupe subir todo, entonces ya le dije, mejor mándelo a Telegram por privado, lo sube luego a mediación virtual, si le da tiempo, y si no le da tiempo, me lo manda por correo. ¿Ok? Pero ese sería el peor de los casos, el peor de los escenarios. En realidad, a uno siempre da tiempo de subirlo a mediación. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. Listo. Muy bien. ¿Más preguntas? Si no me equivoco, mediación solo permite archivos en PDF. Si alguien quiere enviar fotos o cosas por el estilo, no se las va a aceptar. Entonces, sería bueno que si no han subido nunca nada en su vida, yo asumo que sí, porque ahora todo es así, bajen un programita en PDF y vayan practicando en cómo se tiene que hacer, cómo se tiene que subir, en qué parte de la casa van a tomar las fotos, porque a veces hasta eso es importante, especialmente para que se vea bien. Y nada, ¿sí? Esa es la idea. Si tienen una tableta Grab, así como esta, digamos, que yo tengo, también lo pueden hacer ahí y me lo mandan en PDF. No tengo problema. ¿Okay? Pero esas tabletas no son así como que la cosa más barata del mundo. Entonces yo entiendo que casi nadie tiene. Ni yo tenía al principio de la pandemia. Y más bien, ni siquiera fue la universidad la que me la dio. Yo la tuve que comprar por mis propios medios. Pedí una y nunca me la dieron. Ok. Muy bien. ¿Preguntas? Profe, yo Profe, tengo, no. Dígame. tranquilo, hables. Dígame usted si quiere. Ya a Santiago le atendí una duda. Entonces, si quiere, vamos con la suya y después atendemos la de Santiago. Ok, profe, es que tengo una duda con ese mismo documento con el que está resolviendo la duda al compañero anteriormente, que es el ejercicio 6, que me dicen que expresa las siguientes funciones como T sub n más R sub n, donde Ok, T sub pero n perdón, ¿cuál documento? este es el ejercicio de Taylor con resto de Lagrange. Sí, pero ¿cuál? Digamos, es que no sé de cuál me está hablando exactamente. Bueno, es el que viene en ejercicios de Taylor. Es que no sé cómo decir. Por lo Es la menos, Es que pero dice práctica con resto de... de Lagrange, que está en mediación. la práctica de Taylor. Ajá, sí, sí. ¿Con resto de John o resto de Lagrange? Lagrange. Ok. Eso, perdón, es que eso era lo que no lo entendía. Ok, ¿en qué página está? Es el ejercicio 6. Vamos a ver. Es que en realidad, profe, lo que no entiendo es que me dicen que el n es 25 y en el otro me dicen que n es 15. Ok, No ya. sé, no sé si eso es como que hay que llegar hasta ese número, porque de ahí casi, por lo general, casi siempre es como grado 4, 5 y así. Ok. Le dicen que exprese las siguientes funciones como su polinomio de Taylor más el resto de Lagrange, ¿verdad? De orden n. Y aquí le dicen donde f de x es igual a raíz de 1 más x a la 5 con n igual 25. O sea, el grado es 25. Y dicen que es de Maclaurin. Sí, está bien, es grado 25 a lo que tiene que llegar. Y en el Ok. otro es grado 15, pero entonces, o sea, ¿cómo hace uno eso? No sé si es la pregunta.
sin tener No, que... digamos, la pregunta era si en realidad había que llegar hasta ese número. O sea, yo sé cómo hacer el ejercicio, eso era lo que tenía como duda. Sí, vea que el TN y el RN dependen de este N. Nada más que ahí le están diciendo quién sería N. Ujú. Por ejemplo, este habría que llegarlo, digamos, uno agarra seno de X y lo hace de grado 3. Más el resto, que no sé quién es. Pero luego hace la composición y ya le quedaría, digamos, de grado 15. Mentira, hasta 5. Aquí son las 5 entre 5 factorial. Y aquí haría falta el resto. Es decir, usted lo tendría que hacer derivando o algo por el estilo. Ah, ok, sí, profe, ya O usando comprendí. los de uso frecuente. Ujú. Gracias. Y aquí... ¿Qué? Santiago, no sé si quería entonces hacer la pregunta. Era una pregunta medio corta, profe, era que cuando me ponen a aproximar un valor en un polinomio de Taylor, ¿cuándo sé cuándo tengo que acotarlo superiormente y cuándo inferiormente? Nunca, porque solo le están diciendo que haga la aproximación. Usted lo único que tiene que hacer es evaluar. Y ya, esa es la aproximación. Cuando le dicen acote el error eh, o encuentre la cantidad de decimales de exactitud, ahí es donde tiene que hacer la cota. ¿Sí me explico? Sí, pero ¿y en ese caso cuándo acoto superiormente o inferiormente? Nunca. Es que, digamos, usted lo que me dijo fue, cuando me dicen aproxime un valor, por ejemplo, ese que era 3 raíz cúbica de 1 más 1 entre 27. Entonces eso era aproximadamente 3 veces el polinomio de Taylor de orden 5 evaluado en 1 entre 27. Y esto da un número. Esta es la aproximación. Ahí no hay nada que acotar. Ya, esa es la aproximación y se acabó. Eso es lo que usted me acaba de preguntar. Ahora, si en la siguiente parte o ahí mismo le dicen cuántos decimales de aproximación tiene o acote el error, ahí es donde hay que acotar. Pero si no me lo dicen, no tengo que hacerlo. O no sé si es que no estoy entendiendo su pregunta. Es que creo que la formulé mal, profe, pero No, es como el ejemplo que está en la práctica del marque con X que me piden que acote superiormente. En la práctica que ok. pasó usted ayer, si no me equivoco. Ok, sí, creo que sí lo planteé un poco mal. Sí, perdón ahí. No, no, tranquilo, pero es que ahí no nos estamos entendiendo. Es la primera pregunta de ese examen, ¿verdad? Si no me equivoco. Dice la primera entonces de esa prueba ahí de práctica, dice que si se aproxima el valor de coseno de 1.8 con el polinomio de Taylor de orden 3, se aproxima esto con T3 de X. Bueno, sería evaluado en 1.8 porque dice que la función es coseno. ¿Ok? Centrado en pi medios. Ujú. Entonces dice que el resto de Lagrange es acotado superiormente por el valor K que corresponde a. Pero es que vea, o sea, nada más leyendo el enunciado uno dice, el resto de Lagrange es acotado. ¿Qué es lo que hay que calcular o qué es lo que hay que acotar? El error. Vuelvo a leer. El enunciado dice, el resto de Lagrange es acotado superiormente por... ¿Qué tengo que acotar entonces? Bueno, acotado superiormente. ¿Por?
¿Por quién? Yo lo que le estoy preguntando es, ¿qué es lo que tengo que acotar? Según dice el enunciado. Por coseno de 1.8. No, ¿qué tengo que acotar? No, no cómo, sino qué es lo que tengo que acotar. ¿Qué dice el enunciado? Dice, si se aproxima un valor de coseno de 1.8 con el polinomio de Taylor de grado 3 asociado a f de x, coseno de x en pi medios, el resto de Lagrange es acotado superiormente por un valor k, el Ajá, cual que corresponde corresponde a. a. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que tengo que acotar? ¿Qué objeto? ¿Qué cosa? ¿Qué dice aquí? El resto. ¿Esto es lo que dice el enunciado o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok, entonces lo que hay que acotar es el resto. O sea, lo primero que hay que saber es qué es lo que tengo que acotar. Mi pregunta es, ¿qué objeto es el que tengo que acotar? El resto. Pregunta, ¿cuál es el resto? ¿Qué es R3 de X? Díctemelo. No importa cuál sea la función, díctemelo en general. ¿Cuál es la fórmula del resto? Menos 1 elevado a la n más 1. No. La fórmula general del resto. Cualquier resto. La cuarta derivada. Ah, ujú, Era la cuarta derivada de z ajá, dividido entre n factorial ajá. multiplicado por x menos a. eh, Ah, ¿quién es mul- A? A es el centro. A es el centro. En este caso, o sea, dícteme exactamente lo que tengo que escribir. Entonces, cuarta eh, derivada hablada en Z, ¿por quién? por el centro es pi medios. ¿Ok? Entonces, entonces tenemos que x sería un tercio, el enunciado lo dice, si no me equivoco. Olvídese de eso. Le estoy preguntando Eh, cuál es el resto. entonces, Díctemelo explícitamente. ¿Cómo usted lo escribiría? entonces la cuarta derivada de z Ajá, multiplicado por x menos pi medios elevado a la 4 si no me equivoco. ok. Todo dividido entre es 4 exponencial. Bueno, 4 factorial. factorial, sí, perdón, se me fue el nombre. Muy bien. Este es el objeto que tiene que acotar. Pues nada. X, pi medios. El X lo estamos evaluando en un octavo, en 1.8. Todo bien. ¿Qué es lo que no conoce por ahora? ¿Qué es lo único que no conoce ahí? Digamos, el error de la aproximación sería entonces el valor absoluto del resto en 1.8, que es la cuarta derivada de esa función, por 1.8 menos pi medios a la 4, dividido entre 4 factorial. Ahora la pregunta es, ¿quién es la cuarta derivada de balance z de la función? O sea, lo que tengo que acotar es esta expresión. En eso ya estamos claros. ¿O no? En eso sí, profe. Ok, listo. Ok, entonces por eso uno tiene que tener las fórmulas generales ahí al dedillo. Entonces, y entender lo que piden en los enunciados, que eso es un problema cuando uno no lo entiende. Entonces, primero es, aproximan bla, 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 y dicen, el resto de Lagrange está acotado por quién y quién. Entonces, primero tengo que escribir el resto de Lagrange. Ese es el resto de Lagrange. Ok, ¿qué me hace falta ahí averiguar? La cuarta derivada. ¿Pero quién es la función? De es coseno. ¿Cuál es la cuarta derivada? De derive. Menos seno. Segunda derivada, menos coseno. Tercer derivada, seno, sí. Cuarta derivada,
coseno. Entonces esto es lo mismo que coseno de z en valor absoluto por el valor absoluto de 1.8 menos pi entre 2 a la 4. Bueno, este elevado a la 4, entonces puedo quitar el valor absoluto dividido entre 4 factorial. Ahora sí, ¿por quién acotamos siempre cosenos y senos? Menor o igual que quién. Que 1, ¿no? Ok. Ahí tiene su respuesta. Tiene el enunciado ahí para que vea cuál es. Es la cuarta. Esta es la opción 4. Entonces sí la tuve buena, profe. Ok, pero ¿entendió lo que hice? Sí. Ok, muy bien, eso es. Como está elevado a la 4, da lo mismo poner pi menos 1.8 que 1.8 menos pi. Ok. Muy bien. Creo yo que uno de los mayores problemas, tal vez en la parte de selección única del examen, es que tienen que entender el enunciado. Y nada más les digo que lean bien y con paciencia. Pero si uno entiende el enunciado, todo va viento en popa. Ok. ¿Más preguntas? Si no hay más preguntas, entonces yo les voy a preguntar a ustedes. Ay, ¿qué dice? Perdón, María Laura, es que hasta ahora veo la computadora. Entonces no había visto que me había respondido. Muchas gracias. Ok, en esta pregunta. Dice, la siguiente gráfica muestra en línea continua la función f y con línea puntuada el polinomio de Taylor asociado a f. Ok, ¿cuáles de ellas representa el polinomio de Taylor alrededor de a igual a 0? ¿Y por qué? Pregunto yo. ¿A, B o C? Ahí sería la A. Sería la A. ¿Por Sí, qué? porque la línea puntuada alrededor de 0 es la más semejante a la línea sólida o continua. Ajá, ¿y qué es lo que hacen los polinomios de Taylor? Que aproximan la función a Aproximar. un punto, ¿verdad? Ujú. Exacto. Y otra propiedad que tienen los polinomios de Taylor es que el polinomio de Taylor centrado en el centro es exactamente la imagen, ¿verdad? Porque el polinomio siempre tiene x menos el centro, entonces todo eso sería 0 y solo quedaría la imagen. O sea, tienen que coincidir como mínimo en la imagen. Vea que aquí está la imagen de esta y aquí está la imagen de esta otra, no coinciden. Aquí está la imagen en 0 y aquí está la imagen en 0, tampoco coinciden. Entonces ese es rápido. Okay, es la A. Muy bien. Si alguien no entiende, me dice. Ok. Muy bien. Ahora dice, considere la siguiente fórmula de Taylor con el resto de Lagrange, bla, bla, bla. De grado 3, entrada en 0, y dice, al aproximar raíz de 2, utilizando la cota del error cometido, se sabe que el resto, el R3 evaluado en un tercio es menor o igual que B. ¿Okay? Muy bien. Entre las siguientes opciones, ¿cuál corresponde a la del menor, perdón, a la del, debería ser menor número, que es la cota del error? Pregunta, ¿tenemos el error o tenemos la fórmula del resto para poder acotarla? Vamos a ver a quién le pregunto. Don Gabriel García. ¿Me están dando la fórmula del resto? ¿Sí o no? Aquí, en este ejercicio. Yo diría que no.
O No, suelos, definitivamente no. Y de ahí, pero entonces para encontrar el error, ¿yo qué necesito? De ahí, la fórmula del resto. Sí, entonces la calculo. es la siguiente, ay, ¿cómo era? La siguiente derivada multiplicado por x menos, no me acuerdo el resto, es que no las tengo a mano. En este caso es el de McLaurin. Voy a hacerlo por acá. Cuando yo le dije que la teoría era importante es porque uno es, digamos, es buena idea, bueno, yo sé que tienen fichillas por ahí, pero tenerla a mano. O aprendérsela, que sería todavía mejor. La función es raíz de 1 más 3x. Que se puede reescribir como 1 más 3x todo elevado a la 1 media. Me dicen que tengo que acotar esta expresión. ¿Qué? ¿Quién es B? Técnicamente eso es lo que me están preguntando. De ahí siempre necesitamos el error, de ahí hay que calcular derivadas. ¿Cuántas derivadas? ¿Cuántas derivadas necesito para encontrar el error? 4. 4, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es la primera derivada? Bajo el 1 medio, 1 más 3x a la menos 1 medio por la derivada de lo adentro, que es 3. Reescribiendo, queda así. Segunda derivada. Vean que son de selección. Uno debería durar más o menos poco haciendo eso. Volvemos a derivar. Aquí sería menos 3 sobre 4. 1 más 3x a la menos 3 medios por 3, que sería lo mismo que menos 9 cuartos de 1 más 3x a la menos 3 medios. Tercer derivada. 27 dividido entre 8 por 1 más 3x a la menos 5 medios por 3. O sea, 81 dividido entre 8 por 1 más 3x a la menos 5 medios. Cuarta derivada, que es la que ocupamos. Menos 5 por 81, ¿cuánto les da? Ahí sí no estoy muy seguro. Bueno, 5 por 81. Menos 405. Entonces nos quedaría menos 405 dividido entre 16 por 1 más 3x a la menos 7 medios multiplicado por 3 por la regla de la cadena. Que serían menos 1215 dividido entre 16 por 1 más 3x a la menos 7 medios. Muy bien. ¿Cuál es el error? Es lo que me estaba diciendo el compañero ahora. R3 de x sería, aquí lo voy a escribir por pura hora, pero bueno, sería la cuarta derivada evaluada en z o en teta. X menos el centro, en este caso es de McLaurin, a la 4 dividido entre 4 factorial. Aparte dicen que es R de un R, bueno, esto lo podemos reescribir, la cuarta derivada entonces es 1215, 1 más 3x a la menos 7 medios, y esto dividido entre 4 factorial, 16 por 4 factorial. Vamos a ver, dividido entre 8 por 16, creo que da 405 menos 405 dividido entre 128. ¿Correcto? Sí. Muy bien. Y, bueno, y era evaluado en teta. Entonces aquí va teta. Teta. Y teta está entre el centro y x. Súper bien. Pero lo que me están diciendo es que tengo que acotar R3 de 1/3. R3 de 1/3 es menos 405. Y aquí me faltó el x a la 4, ¿verdad? Perdón.
x a la 4. El valor absoluto de eso. 405 entre 128. 1 sobre 1 más 3 teta, 7 medios. Y esto en un cuarto. Un tercio a la 4, perdón. Y el teta estaría evaluamos en un tercio. Entonces va de 0 a un tercio. Y usted sabe que 0 menor que teta, menor que un tercio. Para ir, multiplicamos por 3. 0 menor que 3 teta, menor que 1. Sumamos 1. 1 menor que 1 más 3 teta menor que 2. Le damos vuelta. 1 mayor que 1 entre 1 más 3 teta. Mayor que 1 medio. El 1 es mayor que eso. Entonces esto es menor o igual. Todos los números quedan igual, pero positivos. 128, 1 entre 3 a la 4. Y toda esta expresión en valor absoluto dijimos que es menor que 1. Y eso les da la primera opción. 3, bueno, 0.0, creo que a esto. Algo así. 6 algo. Que es la primera. Es 3.907 por 10 a la menos 2. Ok. Pues ese es un ejercicio de selección única, sí. Hay que hacer algunos calculitos, sí. Derivadas, sumas y restas. Aplicar una regla del producto, pero es más o menos rápido. Muy bien, esa era la tercera. No sé si hay alguna pregunta aquí. Lo bueno y lo malo de selección es que nos dan ciertas cosas, otras no. Entonces hay que escoger bien qué usar y qué no. También recomiendo encarecidamente que hagan primero el desarrollo y luego la selección única. Porque así les da tiempo de hacer primero lo que vale más puntos. Igual ustedes se miden, pero el desarrollo vale más puntos. Okay. Muy bien, vamos a ver cuál era la otra. Dice lo siguiente. Esto es importante tenerlo como muy, muy presente. Déjeme ver cómo es la cosa. Nunca, hasta el día de hoy, hemos calculado un polinomio de Taylor de un polinomio, porque debería ser algo como muy trivial. ¿Ok? Pero entonces, ¿en qué sentido trivial? De que si yo tengo un polinomio igual a otro polinomio, esos dos polinomios tienen que ser iguales. Quiere decir que f de x es igual a su polinomio de Taylor sin importar el grado. ¿Okay? Pero es evidente que aquí llegamos hasta orden 4. O sea, por más grande que sea el n aquí, o sea, al final de cuentas todos los demás son 0. ¿Okay? No importa el centro, no importa nada. O no debería importar. Y aquí no sé si hay un... Pero pienso puede que haya un error. Me dice que si el polinomio de Taylor de orden 6 de f de x centrado en x igual 3 es igual a f de x. Eso debería ser cierto porque son polinomios. ¿Ok? La cosa es que hay muchas cosas que dan 0. Ahí sí, en realidad esa es como falsa porque... Déjenme pensar. Creo que era en la mañana, no sé si lo dije bien. Pero la función, toda función que sea un polinomio tiene que ser igual a su polinomio de Taylor. Eso es un hecho. ¿Okay? La cosa es que aquí llega hasta orden 4. Quiere decir que en adelante todas las otras derivadas son 0. Entonces esta debería ser como cierta. Creo que esa tiene que ser cierta porque un polinomio tiene que ser igual a otro polinomio. Lo que sí está un poco enredado es que diga centrado en 3. ¿Ok? Porque este es el polinomio centrado en 0. Entonces en realidad esta no tiene por qué ser cierta. No tiene por qué ser cierta. ¿Ok? La segunda dice que no existe. Eso sería falso.
porque sí puede existir. Vea que la función f es derivable infinitas veces. ¿Ok? Es infinitamente derivable. Entonces puedo calcular su polinomio de Taylor en 3. Esta es falsa. Sí existe. Luego dice que si el resto R5 en 0, no me dicen el centro, pero si f de x es igual al polinomio de Taylor, y yo sé que entonces la función, que en este caso sería igual al polinomio, es el polinomio más el resto, estos dos se cancelan y queda que 0 es igual al resto. Entonces esta es verdadera. ¿Ok? Y el problema de la última es que no me dicen el centro. Entonces yo no puedo saber si da 32 o no el resto. ¿Sí? Más bien, no debería dar 32 porque la derivada, la cuarta derivada de eso, yo sí la puedo calcular. ¿Sí? Pero no me dicen el centro, entonces no puedo saber si eso evaluado en 3 es 2. Entonces esto es falsa. Y la respuesta correcta sería la 3. Me parece que esta es cierta. Porque todo polinomio debería ser igual a él. Sería nada más es como verificar las cosas. Pero se las dejo para que la mediten. ¿Ok? Pueden hacer el cálculo. Primera, segunda, tercera, cuarta derivada. Pueden hacerlas todas. Ver cuánto da y multiplicar por x menos tanto. Ok, la cosa es que va a quedar como por x menos tanto, creo que a la 4 como sumo y todo lo demás sería 0. Eso no tiene ningún problema. La cosa es que desarrollando esto, habría que ver si la de esto aún. Esa no tiene por qué ser cierta, me parece. Ok, pero bueno, que el resto sea 0 es completamente cierto. Entonces mínimo debería tener la 3. Y la cuarta definitivamente no es cierta. Entonces la 3 tiene que ser verdadera. O la respuesta correcta. Esta es de desarrollo ilimitado. Dice que la siguiente expresión corresponde a un desarrollo limitado de la función g, centrado en el origen. Cuando teníamos a la x, ¿cómo hacíamos para calcular el desarrollo limitado de esa cosa? ¿Qué teníamos que aplicar? En este caso tenemos a la y. Lo que hay que aplicar es el truco de e a la logaritmo natural de a la y, baja y. Y aquí aplica el desarrollo limitado del exponencial, que era 1 más x. En este caso el x es y logaritmo natural de a, más o de y. Si lo hicimos para un a cualquiera, de 4 a la y es lo mismo, nada más que en vez de a es 4. Y lo demás es sumar y restar. Vean que g de y es a la y más 4 a la y en el numerador. En pocas palabras, 1 más y logaritmo natural de a más o de y más 1 más y logaritmo natural de 4. Más o de y, pero el o de y ya lo tenemos. Y aquí puede agrupar 1 más 1 a 2. Aquí puede sacar un factor común de y y le queda logaritmo natural de a más el logaritmo natural de 4. ¿Qué propiedad tienen los logaritmos cuando se suman? Que se multiplica el argumento, ¿verdad? Y logaritmo, aquí me falta lo de y. Logaritmo natural de 4a. De 4a más o de y. Pero vean que está multiplicada también por un medio, entonces dividimos todo esto entre 2 y entre 2. Es esta. Bueno, es esta. Y esta es más o menos rápido con los desarrollos limitados de uso frecuente. No sé si hay dudas ahí. Vamos bien, chiquillos. Bueno, y me puse a hacer esto. No sé si quieren que siga haciéndolo o tienen alguna duda ahí más particular. Para mí, profe, está bien que haga esa práctica.
Ok. ¿Y me va entendiendo hasta ahorita? Ah, sí, perfecto, profe. No sé los demás compañeros. Todo bien, profe. Sí, no hay Sí, lo problema. que queda es el desarrollo. Si quieren que haga el desarrollo, puedo hacerlo, pero entonces demos un receso ahí unos 20 minutos para que descansen y también para que lo intenten. En realidad podemos volver, tenemos clase como hasta las 4. Entonces intenten, no sé si alguien ya lo intentó, si no lo ha intentado, entonces intenten hacer todas estas. Les doy media hora de tiempo. Volvemos faltando 10 para las 3 y diviértanse ahí, hasta donde puedan llegar. Ok, Bueno, profe. listo. Ahorita nos vemos. Listo, no sé cómo les ha ido, han podido avanzar, pero bueno, y voy a ir uno a uno. Entonces, primero dice calcular la integral impropia de menos infinito hasta 1 de f de x, donde f de x es una función a trozos, que es 1 sobre 1 más x cuadrado, si x es menor o igual que 0, y 1 sobre x a la 2 tercios, voy a poner que es lo mismo que lo que viene ahí, si 0 es menor que x, menor o igual que 1. Muy bien, entonces esta integral se partiría en 2, de menos infinito hasta 0, más la integral de 0 a 1. Muy bien, la primera parte queda como 1 sobre 1 más x cuadrado, y la segunda como 1 sobre x a la 2 tercios. Estas se pueden calcular directamente, en realidad son bastante fáciles, son directas. Está arcotangente de x. Voy a evaluar de menos infinito a 0. Como es una evaluación técnicamente que no requiere un límite muy complejo, entonces no voy a poner límite. Y esto sería x a la 2 tercios. Profe, Sí, pero igual no estaría mal si lo puse. el límite. No, no. Más bien yo Ok, lo estaría haciendo de una forma un poco menos informal, un poco menos formal. ok. Profe, Aquí me da- ¿por qué partió las integrales? porque es una función a trozos. A menos de 0, entre 0 y 1. Ah, ok, ok, es No, que no había entendido esa parte, pero ya vi. no tienen el mismo criterio, ¿verdad? Sí, Dependiendo de la parte del intervalo donde estén. Ok. Y creo que da un tercio. Así. Y esto lo evalúo de 0 a 1. Recalco, no, el límite no es muy complejo, entonces puedo evaluar arcotangente de 0 es 0, arcotangente de menos infinito es menos pi medios. Y aquí me quedaría 3 menos 0. En pocas palabras sería pi medios más 3. Sí, esa es la parte A. La parte B, igual, no sé si hay alguna duda hasta ahí. Es analizar la convergencia de esta integral impropia. Ok, parece ser de primera especie, de segunda especie. Y como siempre, hay que calcular un límite cuando x tiende a 1 por la derecha de esto. Da constante sobre 0 que es más o menos infinito. Entonces sí es. Perfecto. Este es un clásico del criterio del límite. Nada más hay que factorizar esto antes. Vamos de 1 hasta 3, de 1 sobre x, raíz de x menos 1, raíz de x más 1, ¿verdad? Es una diferencia de cuadrados. Y en este caso, el criterio del límite, ¿a quién usamos? ¿G de x quién sería? Raíz de x menos 1. 1 sobre raíz de x menos 1. Bueno, sí, 1 sobre eso. ¿Ok? Y la integral iría desde 1 hasta 3, de 1 entre raíz de x menos 1 de x, que esta es p igual a 1 medio de segunda especie convergente. Entonces el límite de x cuando tiende a 1 por la derecha, de todo eso que tenemos ahí.
Hacemos la orejita. Raíz de x menos 1 dividido entre esto. X menos 1, raíz de x más 1. Cancelamos y evaluamos técnicamente. De 1 por la derecha, de 1 entre esto. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da ese límite? 1 sobre raíz de 2. Muy bien. Que es diferente de 0, por lo tanto tienen el mismo comportamiento. Por lo tanto, converge. Muy bien. Ok, esas son ahí llevaderas. La otra, me dan una fórmula para la enésima derivada. Me dicen que f de x es e a la x por seno de x. Me dicen que la enésima derivada tiene la forma 2 a la n medios e a la x seno de x más n pi entre 4 para todo n mayor o igual que 0. Y dice que utilizando la fórmula anterior, aplique el teorema de Taylor alrededor de x de a igual 0 para verificar la siguiente fórmula. La fórmula de Taylor, pues tenemos número 1 que evaluar. F evaluado en 0 nos da 0. La primera derivada, usando la fórmula que tenemos ahí a la derecha, es 2 a la 1 entre 2, e a la x, seno de x más pi cuartos. Evaluando en x igual 0, me queda raíz de 2, e a la 0 es 1, y seno de pi cuartos. Ustedes pueden verificarlo, pero seno de pi cuartos es raíz de 2 entre 2. Entonces aquí da 1. Vean que no estoy derivando, ya me están dando la fórmula. Entonces voy a aprovechar esa fórmula y nada más la escribo. ¿Qué es la segunda derivada? Bueno, 2 a la 2 sobre 2, e a la x, seno de x más pi cuartos, más, en este caso, más 2 pi cuartos, entonces queda pi medios, doblado en x igual 0. Esto queda 2, e a la 1 es 1 y seno de pi medios es 1, o sea, 2. Me dicen que verifique la fórmula. La fórmula llega hasta orden 3 y tiene el resto. Entonces vamos a ver qué pasa. ¿Qué? Ah, bueno, y tiene el resto en 5. Eso está un poco extraño, pero bueno, no importa. No estoy seguro si ahí hay... tal vez hay un error, tal vez no. Bueno, no importa, vamos a ver. La tercera derivada es 2 a la 3 medios, e a la x, seno de x más 3 pi cuartos. ¿Verdad? X igual 0. Ojo que estoy usando esa fórmula de arriba, ¿verdad? Me queda raíz de 2 al cubo por seno de 3 pi cuartos, que es raíz de 2 entre 2. Entonces me queda 2. No me equivoco. O 4, más bien, a ver. No, 2. Muy bien. Y la cuarta derivada. La cosa es que ahí ponen, en la parte A ponen la quinta. Entonces pensemos en la quinta derivada antes de la cuarta. Yo diría que deberían poner la cuarta, pero bueno, ahí lo usan con la quinta derivada. Entonces calculemos la quinta derivada a ver si es cierto que queda eso que está ahí. Queda 2 a la 5 entre 2, e a la x, seno de z, bueno, de x, más 5 pi cuartos. Y nada más, esa es la derivada.
Si evaluamos en x igual z, queda 2 raíz de 2 seno de 5 pi cuartos, pero sería e a la z seno de z más 5 pi cuartos. Y lo que hay que hacer es montar la fórmula de Taylor, ¿verdad? La fórmula de Taylor era, bueno, y la función f de x sería la función hablada en 0 más primer derivada hablada en 0 por x más segunda derivada evaluada en 0 por x a la 2 entre 2 más la tercera derivada evaluada en 0 x a la 3 entre 3 factorial que es 6 más el resto. En este caso R3 de x. Ok, la función evaluada en 0 me dio 0. La función evaluada en 1 me dio 1. Y la derivada evaluada en 0 me dio 2. Entonces se cancelan y me queda más x2. Y aquí un 2 con el 6 se simplifican y me queda más x a la 3 entre 3. El resto era la derivada, que era esa cosa que estaba ahí. 2 raíz de 2 e a la z seno de z más 5 pi cuartos por x a la 5 dividido entre 5 factorial. Aquí es porque en realidad no estoy calculando R3, sino que estoy calculando R4, pero es porque ahí en la fórmula decía que lo llegar hasta grado 5 omitiendo la parte del 4. Eso está medio raro, tal vez un error del ejercicio, pero bueno, ahí está. Y esta es exactamente la fórmula que quieren verificar. Dice la parte B, utiliza la parte A para aproximar raíz de E por seno de 0.5. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer ahí? ¿Dónde evalúo? Recuerden que la función es e a la x seno de x. Entonces, ¿en qué valor de x evalúo? Un medio. En un medio, ¿verdad? Muy bien. Entonces, evaluamos en un medio. Aquí me queda un medio más, bueno, raíz de e por seno de un medio, que es lo mismo que está ahí arriba, sería lo mismo que un medio más un medio a la 2, más 1 entre 8 por 3. Bueno, 2 a la 3, 3, más el resto. Todo raíz de 2, e a la z, seno de z más 5 pi entre 4, x a la 5. Vale la pena decir entre quién está teta, ¿verdad? Bueno, z. Z está entre el centro, que era 0, y el x. No se hicieron composiciones ni nada por el estilo. Aquí x era un medio, entonces aquí queda un medio a la 5 dividido entre 5 factorial. Esa es la aproximación. Y para acotar el error, nada más es agarrar esto y acotarlo. Queda 2 raíz de 2, entonces el error es 2 raíz de 2 e a la z seno de z más 5 pi cuartos dividido entre 2 a la 5 por 5 factorial. Y hay que acotar eso. El seno es menor que 1, no hay ningún problema. El problema es la exponencial. 2 raíz de 2 e a la z dividido entre 2 a la 5, 5 factorial. Esto es porque el seno en valor absoluto es menor que 1. Menor o igual. Pero de ahí sabemos que z, ¿verdad? Estaba entre 0 y 1 medio. Entonces, quedaría 0 menor o igual que z, menor o igual que 1 medio. Y como la función exponencial es creciente, queda 1 medio, queda de esta forma. Y menor o igual que 2 raíz de 2 por e raíz de e, o e a la 1 medio,
dividido entre 2 a la 5 por 5 factorial. Esa es la cota del error. Ok, entonces hasta ahí vamos bien. ¿Preguntas? Para la aproximación del error en el examen hay que ponerlo en tipo en decimal o se puede hacer así en fracción. Depende. Si le dicen cuántos decimales de aproximación, va a tener que pasarlo a fracción. Ah, bueno, me Si le dicen especifican solo entonces. si le dicen solo ponga una cota del error, entonces lo puede dejar ahí. Ok. Ok. Muy bien. Vamos con el otro ejercicio. Desde desarrollo limitados. Límite de x cuando tiende a 0. Coseno a la 2 de x. Sobre 1 más logaritmo natural de 1 más x al cubo. Menos e a la x cuadrado dividido entre arctán al cuadrado de x. Entonces vamos a ir calculando varias cosas de un solo. Primero, el desarrollo limitado de coseno cuadrado sería el desarrollo limitado de coseno. Vamos a hacerlo de orden 1. Es x más, perdón, 1 menos x al cuadrado entre 2 más o de x2. Así, elevándolo al cuadrado nos queda 1 y menos x a la 2 entre 2 y volvemos, aquí se volvería a multiplicar x a la 2 entre 2. Entonces menos x a la 2 entre 2 más o de x2. Entonces esto sería 1 menos x cuadrado más o de x2. El logaritmo de 1 más x, si no me equivoco, empieza en x más o de x. Y aquí no me va a complicar mucho, el logaritmo natural de 1 más x al cubo, entonces es x al cubo más o de x. Ok, y esto es porque x al cubo tiende a 0 cuando x tiende a 0. La exponencial, e a la x cuadrado es lo mismo que, bueno, e a la x es 1 más x más o de x. No sé si debería llegarlo a un grado más grande. Bueno, voy a dejarlo hasta ahí. X cuadrado sería igual a 1 más x cuadrado más o de x a la 2. Puede que tenga que llegarlo a un grado mayor, pero bueno, vamos a ver. Y por último, el cotangente. Arctán de x es igual a x más o de x. Y al cuadrado es x cuadrado más o de x cuadrado. Juntando a todo el mundo, todo lo que tengo ahí a mano derecha, vean que no omití ningún detalle. El límite de x cuando tiende a 0. Profe, ¿Sí? para hacer la composición de coseno a la 2 había que multiplicar. Wait, o sea, ¿cómo hizo la composición de coseno a la 2? No hay composición, es una multiplicación. Bueno, sí, esa multiplicación. Sí, solo multiplique esto por esto. O hace una forma notable, o como se quiera. Primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, menos más el segundo al cuadrado, digamos. Bueno, el o de x también hay que meterlo ahí, entonces es más difícil. Es como esto por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, esto por esto, por esto, por esto. Ok. Pura fuerza bruta. Ok. Muy bien, entonces coseno era 1 menos x a la 2 más o de x2. El logaritmo aquí quedaría 1 más x al cubo más o de x menos ese exponencial que era 1 menos x2 menos o de x2 dividido entre el cotangente al cuadrado que queda x a la 2 más o de x2.
Todavía me huele un poco de que tengo que llegar como a orden 3 esa cosa, pero bueno, no importa, voy a seguir. Profe, una Sí, pregunta, porque ahí en la del logaritmo de 1 más x al cubo, el o de x no está elevado al cubo. sí, perdón, tiene que estar elevado al cubo. Si no, no tiene sentido. Ujú. Ok. Muy bien. Seguimos aquí. Vale la pena reescribir un poco las cosas. 1 sobre 1 más algo aquí, x a la 3 más o de x al cubo. Y esto, 1 menos x2 más o de x2 menos 1 menos x2 menos o de x2. Bueno, puede ser más o de x2. Dividido entre x2 más o de x2. Esa de ahí de la izquierda es una geométrica. La geométrica tiene la forma 1 más x, empieza con 1 menos x más o de x. Como x a la 3 más o de x a la 3 tiende a 0, cuando x tiende a 0, puedo componer 1 más esto. Es lo mismo que 1 menos x, que el x es esto, más o de x, pero lo de x queda o de x3, entonces se lo traga. O sea, esa parte de la izquierda es 1 menos x al cubo más o de x a la 3 y multiplica esto. Menos 1 menos x2 menos o de x3 o x2 dividido entre x2 más o de x2. Muy bien, multiplico. 1 menos x a la 2 más o de x2 menos x a la 3, ese se va, el otro se va, ahí solo queda eso, menos 1 menos x2 menos o de x2, okay, que solo vale la pena poner 1, dividido entre x a la 2 más o de x2. Podemos cancelar algunas cosas y sacar factores comunes de fuera de los dos. Queda esto, puedo sacar un factor común. Y vean que se cancela. Entonces, el límite me da o de 1 dividido entre 1 más o de 1 y evaluando me queda 0 sobre 1 más 0, que es 0. Ese sería esa respuesta. Ok, no sé cómo les fue ahí a ustedes. Espero que hayan podido avanzar con algunos, pero bueno, si no, como mínimo aquí tienen la respuesta. Okay. Muy bien. Preguntas, vean que o sea, aquí toda esta justificación es sumamente importante. En el examen, si viene algo de desarrollo limitados, uno debe poner todo esto. Okay. Hay una nota por aparte. Muy bien. ¿Preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, entonces me despido por lo menos por el día de hoy. Si mañana tienen dudas, pueden mandarlas al grupo a las horas de clases. Yo sí puedo, con mucho gusto les contesto. Mañana tengo la tablet también ahí, entonces puedo hacer algunas cosas por la tablet y podríamos también conectarnos un ratillo si es necesario, pero no pienso darles nada nuevo porque de un día antes del examen la verdad es que por lo menos deberían pegarle una buena repasada a la materia y a lo que han hecho hasta ahorita. Ya ponerse mañana como hacer mucho no es muy buena idea. Entonces, ese es así estaríamos. Ok. ¿Preguntas o algo más? No sé, profe, ¿no se podría hacer un ejercicio de polinomios de Taylor ahí para repasar? Mm,
podría ponerme o podría hacer o... Es que yo tenía uno, ya le digo, creo que está en autoevaluación. Que han estudiado mucho integrales impropias, supongo, porque nadie me ha preguntado nada de impropias casi. Es de ejercicio 1.8 de la autoevaluación, profe. La parte 2 específicamente. 1.8. Pero la parte 2 es lo mismo que habíamos explicado aquí. El puro principio, me lo habían preguntado. Esto es lo mismo, pero con otra ecuación. Vea que en esa 1.8, en vez de tener esa ecuación, tiene esta. En x a la 2 igual seno de x. De nada más cambie por el polinomio de Taylor de seno, que era x menos x a la 3 entre 3 factorial. O sea, tiene la ecuación x a la 3 entre 6 menos más x2 menos x igual 0. Y lo que le piden es la solución no nula. Entonces, saque el x y le queda x para 2 sextos más x menos 1 igual 0. Una de las soluciones es 0 y la otra era raíz de 15 menos 3, si no me equivoco. Y hay otra por ahí, pero esa es la aproximación. Pero es exactamente lo mismo que el otro ejercicio. Okay. Profe, Explicamos yo a ver. tenía una pregunta, perdón, ¿Sí? tenía una pregunta, un dilema que es más o menos cuando uno hace una composición Sí. y luego cuando vuelve a sustituir X por el valor que es, el vecindario de Z, o de Z, sí, es el nuevo X, por decirlo así. Sí. Por Ok. ejemplo, si usted tiene esta, digamos, 1 menos x, que es 1 más x más x cuadrado más algo ahí, no me acuerdo. Pero es cierto número, aquí es como 1 más 1 menos teta a la algo, no sé. Y aquí es x a la 3 y aquí algún número ahí, no sé. Algo así. Entonces uno sabe que el teta está entre el centro y x. Ahora, si usted compone, por ejemplo, pone 1 menos 3x cuadrado o más 3x cuadrado, entonces de ahí usted pone 1 más, aquí hay que tener cuidado porque vea que es un menos 3x cuadrado lo que estamos componiendo, entonces quedaría menos 3x cuadrado, aquí sería más 9x a la 2 sería la 4, más alfa x a la 2 por 3, aquí sería 3 a la 3 por x a la 6 dividido entre 1 más teta a la menos, perdón, menos teta a la alfa. Y aquí cuando compone el intervalo queda entre 0 y menos 3x cuadrado. Correcto. Si usted evalúa en algún valor de x, no sé, en x igual un medio, entonces el teta quedaría entre 0 y menos 3 por un medio a la 2. No sé si eso responde a su pregunta. Sí, y otra pregunta sería si seno siempre se acota entre 1 y menos 1. Es como, Si no me dicen que hay una cota más, o sea, que debo encontrar una cota más fuerte, ujú, siempre se puede acotar de esa manera. ok, Ya habíamos listo. visto un ejemplo, ya le digo cuál era. Había un ejemplo, creo que era como el Creo ejercicio que, era, 3. que indicaba que El, seno de X sí, es menor el 1, que el 35. 1.5, el 1.5, espera, donde decía que había que acotar el error por una cosa de raíz de 3 sobre 12 por pi entre 90 al cubo.
que lo que tuvimos que hacer fue una cota y un dibujito de seno para ver que en ese intervalo era creciente, entonces agarramos el valor más alto que tenía eso. Esa fue la única vez que aplicamos una cosa que no era seno. Ujú. No sé si estamos con eso. Sí, listo. Gracias. Ok. ¿Más preguntas? No, profe, lo último sería que si el jueves, o sea, mañana las clases van a ser igual de dudas o ya van a seguir viendo los temas para el segundo parcial. No, mañana no les voy a poner ningún video para que vean. Digamos, queda ahí como que ustedes hagan ejercicios y repasen la materia. Y si les surge alguna duda en medio de las horas de clase, me mandan un mensaje por Telegram, la vemos ahí y si tenemos que conectarnos un momentito, nos conectamos rápidamente. Ok. Pero Perfecto, profe. no pensaba ponerles mañana ningún video. Igual, si lo ponía mañana, nadie lo iba a ver porque tienen examen el viernes. Entonces, de fijo van a estar estudiando. Ok. Muy bien. Entonces, como les digo, cualquier cosa, dudas mañana, pueden pasarla de 9 a 11 o de 1 a 3. Y ahí las vemos con todo gusto. Muy bien. Que la pasen bien entonces. Mucha suerte en el examen. Con mucho gusto, Gracias, César. profe. Hasta luego. Gracias, profe. Luego, profe, Chao. gracias. Muchas gracias, profe. Bueno.